La grabación. Muy bien, vamos a ver en este tema número 4, la organización política ya del virreinato. Habíamos visto las autoridades virreinales eh, eh, externas, ¿no? Como la principal autoridad del rey, ¿correcto? Y lo que son la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Y lo que es las reales audiencias. Ahora vamos a ver la parte interna, la representación del rey y las autoridades más internas, ¿no? O locales, como se le denomina, ¿no? Una vez creadas las autoridades centrales, ¿no? Es decir, el rey principalmente como la máxima autoridad, las nuevas colonias necesitaban justamente autoridades, ¿no? Y justamente este tipo de cómo elegir a las autoridades es el punto de inicio del malestar de los nuevos americanos, de los nuevos criollos, en este caso, es decir, los hijos de españoles nacidos en el Perú, en América, los cuales no tenían derecho a acceder a estos puestos locales. Es decir, los nacidos en el Perú no podían ser virreyes, no podían ser elegidos virreyes porque eran elegidos desde España, no podían ser elegidos justamente para la Real Audiencia, no, podrían ser, no podían ser elegidos ningún tipo de autoridad local. Y es por eso que comienza ahí el conflicto, el recelo con España. Se comete el mismo error que sucede en Estados Unidos con las 13 colonias. Las máximas autoridades de estas colonias no eran del mismo Estados Unidos, sino eran autoridades mandados desde el mismo Inglaterra a gobernar ahí a Estados Unidos. De igual manera acá, las autoridades locales eran mandados desde la misma España. ¿Ok? Los hijos nacidos aquí en América no podían ostentar a esos puestos, por más que sean hijos de españoles nacidos en España, ellos han nacido acá en América y por lo tanto pierden ese privilegio. Los criollos empezaron a justamente a tener este malestar y es que justamente una de las causas de que se inicie la independencia de América por justamente no ser parte de este nuevo gobierno, de esta nueva tierra. Eso ya es una historia que vamos a ver más adelante ya con el inicio de la independencia del Perú. Pero el mismo error que se comete en Estados Unidos, como les repito, con la independencia de las 13 colonias. Querían también gobernar, pero el gobierno central, en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, no les hizo caso. Igual acá en el caso de España, no se hizo caso y comenzaron las corrientes independientes, ¿no? Independizarse de España, más que todo por una pugna de poder, ¿no? Tanto San Martín como Bolívar buscaban un beneficio propio, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, continuando con la organización política del virreinato, estas autoridades locales comienzan con una máxima autoridad local, que es el virrey. El virrey era el representante del rey, era por eso mismo el segundo al mando, el virrey, como un vicepresidente, vamos a decirlo así. Él era el segundo al mando y él gobernaba, él era la máxima autoridad de las colonias. Él era elegido en España, y tenía que ser un español, hijo de españoles, nacido en España, ¿correcto? El rey nombraba al nuevo virrey y lo mandaba al nuevo mundo, ¿no? En este caso, para gobernar. El virrey era su representante, del rey, era la persona que era propuesta por el Consejo de Indias, pero al final el rey era lo que le elegía, y él llevaba dos documentos importantes. El primer documento, rollo, o en el cual estaba enrollado, era lo que se llamaba la mortaja, en el cual estaba el nombre de su sucesor. Este documento de la mortaja era un documento preventivo, vamos a decirlo así, de la corona española, porque ellos ya sabían quién iba a ser el siguiente virrey en caso que que era el nuevo virrey asignado, muriera. Y así se comenzó. Siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela y el último virrey, con el inicio de la independencia, La Serna. Eh, desde cerca de más de 300 años de virreinato tuvo el Perú. Otro documento muy importante que llevaba el virrey desde España en barco hasta la llegada al Perú para hacer sus funciones como virrey eran las memorias. En este documento
se sintetizaba toda la gestión, un resumen de lo que debía y no debía hacer, vamos a decirlo así, ¿no? Se sentaba la gestión de su predecesor, es decir, el que lo sucedió antes, y del Estado General del Virreinato, es decir, le daban una idea de cómo era el virreinato para que él pudiera gobernar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, en las memorias se plasmaba lo que el anterior virrey había hecho, resumidamente, y todas las obras, y lo que él tenía que hacer, ¿no? En base a lo que le daban la información de cómo está el virreinato para su gobierno del virrey, ¿no? Entonces, la mortaja era el documento donde estaba todo lo que iba, todo el documento, quién iba a ser su sucesor, o sea, en caso que muriera, quién lo iba a seguir, y las memorias vienen a ser lo que el anterior virrey había hecho, junto con el estado de cómo recibía el virreinato este nuevo virrey. El virrey tenía varias funciones. Políticamente, él era la máxima autoridad en las colonias, era el segundo al mando porque era el virrey, ¿no? Era el gobernador y autoridad política máxima. Él debía vigilar que todo se ejecutara, todas las funciones. ¿Qué funciones militares tenía? Era el capitán general del ejército realista. ¿Qué función judicial tenía? Era presidía todas las sesiones de la Real Audiencia. Una vez elegido como virrey, él presidía la Real Audiencia. Una función económica, él era el superintendente, él recaudaba los impuestos del tesoro, él supervisaba todo este ingreso y mandaba a España justamente estos impuestos, ¿no? Que podían ser en minerales o ya en monedas de plata u oro, según sea el caso. Y desde el punto de vista religioso, el virrey tenía la función de lo que era el vicepatrono, ¿no? Del regio patrón, del regio patronato. Era considerado como vamos a decirlo así, el virrey era considerado como prácticamente un igual que el rey, pero en América, y que también era considerado como un ser divino, vamos a decirlo así, un enviado por Dios, ¿no? No como un Dios en sí, sino que un enviado por Dios, un tocado por Dios, que por esa razón había sido elegido virrey. Por eso se llamaba el vicepatronato del regio patronato, ¿no? El vicepatrono del regio patronato. Era considerado una persona elegida por Dios, una persona divina, más no un Dios, sino alguien que ha tenido favores de parte de Dios. Por eso él tiene esa autoridad, ¿no? De virrey. El virrey cuando moría, debía ser sustituido por la Real Audiencia mientras se nombraba al siguiente virrey, mientras llegaba el siguiente virrey, ¿no? Moría el virrey, se daba cuenta España de su muerte y luego venía un nuevo virrey. Durante ese trayecto de las noticias de que iban a España y regresaban y luego venía acá a Lima, pasaban entre un promedio de 3 a 4 meses. Recuerden que en aquella época no había internet, no había nada, ¿no? Cualquier noticia tardaba de llegar de la colonia a España por lo menos entre 2, máximo 3 meses, ya que esas noticias eran plasmadas en documentos y llevados por barco hacia España, ¿no? Y ese trayecto dura mínimo un mes, ¿sí? Y en el caso que quisiera hacer un trayecto largo, 2 meses, ya que tienen que hacer distintas paradas durante el trayecto, ¿no? El poder del virrey estaba limitado por lo que dictaba la Real Audiencia, ¿no? Y por eso, al finalizar su periodo, es decir, antes, si no moría, llegaba a su fin de su periodo, ¿no? Normalmente 4 o 5 años, un virrey gobernaba, inclusive un poco más, dependiendo de sus acciones, y en base a ello era juzgado, ¿no? Esto se llamaba el famoso juicio de residencia, en el cual se le sometía a como se dice, una auditoría interna de lo que había hecho, tanto lo bueno y lo malo que había hecho en su gobierno como virrey. Esto eran los juicios de residencia. Y un poco de historia, los juicios de residencia vienen desde la antigua Roma, ¿no? De la antigua Roma vienen juicios de residencia, es decir, para poder hacer un balance de cómo fue su gestión del virrey, ¿no? Eso era más que todo el juicio de residencia. Como les comentaba, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue La Serna, ¿no? En la independencia del Perú, ¿no? Básicamente el último virrey, el cual enfrentó la independencia de nuestro país, ¿no? Entonces el virrey era el segundo al mando, traía 2 documentos, la mortaja y las memorias, y luego al finalizar su periodo era
era puesto en los juicios de residencia para ver cómo había sido su gestión. Luego vamos a la par con el virrey, con una segunda autoridad local, que es el Supremo Tribunal de Justicia o la Real Audiencia. La Real Audiencia es nombrada desde España para justamente llevar como un ente fiscalizador que justamente que imparte justicia, ¿no? Con un poder judicial, vamos a decirlo así en la actualidad, que impartía justicia y que era justamente el que reemplazaba al virrey en caso que el virrey muriera antes de su término de su periodo de gobernación. Durante este periodo, vamos a decir, en caso que muriera el virrey, la Real Audiencia dictaba justamente, hacía leyes, dictámenes para poder no socavar el poder, o sea, que no se quede en el aire el poder mientras que se nombraba a un nuevo virrey. Una función principal del Tribunal de Justicia de la Real Audiencia es justamente una función judicial, ¿no? Como Tribunal de Justicia, dice acá, recibía la apelación de las causas juzgadas por otros tribunales inferiores, ¿no? Sus sentencias podían ser apeladas solamente y en algunos casos excepcionales ante el Consejo de Indias, que era el Consejo Máximo, ¿no? De misma España, ¿no? Recuerden que España tiene tres grandes autoridades centrales, que son el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y en las colonias, la máxima autoridad es el virrey junto con la Real Audiencia. La principal Real Audiencia que se formó fue justamente la del primer virrey, la de Blasco Núñez de Vela. Él funda la primera audiencia, que es la Audiencia de Lima. Posteriormente, la Audiencia de Lima es la principal audiencia de todas, ya que es la primera, cuando llega Blasco Núñez de Vela, y posteriormente se van haciendo otras audiencias, como las audiencias de Buenos Aires, las audiencias de Santiago, ¿no? De Chile, las audiencias de Guayaquil, ¿no? Las audiencias de Valparaíso, audiencias en lo que es Chuquisaca, audiencias en lo que es Caracas, ¿no? Que posteriormente luego se vuelven justamente el inicio de las rebeliones para lo que es la independencia del Perú, ¿no? No solamente del Perú, sino de América, ¿no? La independencia de Buenos Aires fue la primera en levantarse, ¿no? En arma, en darse en voz para proclamar su independencia. Fue la primera audiencia en reclamar la independencia de España. ¿Por qué sucede esto, chicos? Recuerden que estas autoridades eran netamente hijos de españoles nacidos en España. Y los hijos de españoles nacidos acá en América no tenían cabida en ninguno de estos puestos. No podía ser alguien nacido en el Perú o en la nueva colonia ser el virrey. No podía ser parte del Consejo de Indias, no podía ser parte de la Real Audiencia, no podría ser el corregidor, porque estos eran elegidos desde España. Desde España venían las autoridades, ¿no? Y ahí comienza el pensamiento libertario, ¿no? Independentista que sucede ya al finalizar justamente los 300 años de gobernación virreinal. Otra función de gobierno es justamente que él era la Real Audiencia, era la máxima autoridad cuando moría el virrey. El virrey, si moría antes de su término de su gobierno, entonces era asumido el virreinato por la Real Audiencia, mientras venía el nuevo virrey. ¿Ok? Dice, en el siglo XVII existían las siguientes audiencias, la de Panamá, la de Bogotá, la de Quito, la de Charcas en Bolivia, la de Chile, específicamente en Santiago, la de Buenos Aires. Y al crearse el virreinato de Nueva Granada, el Perú perdió las audiencias de Bogotá y Quito, la cual el virreinato de Nueva Granada posteriormente luego se llama la Gran Colombia y viene la corriente libertadora del norte. Eso lo vamos a ver más adelante. Se crearon otras audiencias un poco menores a la de Lima, como por ejemplo la del Cusco, ¿no? Y en esta audiencia es la que, la que se somete justamente y logra someter a lo que es Tupac Amaru II, ¿no? A José Gabriel Condorcanqui. Listo, la tercera autoridad local es el corregidor, el cual es reemplazado después de varios años por por los intendentes, ¿no? Ahí tenemos el tema de las intendencias. El corregidor, inicialmente, y vamos a ver por qué es reemplazado, ¿no? El corregidor era, vamos a decirlo así, un siguiente al mando del virrey primero, luego la Real Audiencia y luego el corregidor. El corregidor
justamente era el representante del virrey en las provincias. Era un virrey provinciano, vamos a decirlo así, ¿no? Casi tenía las mismas funciones que el rey, pero en un territorio menor, ¿no? Eran las mismas funciones, pero a una menor escala. Su función principal era organizar la mano de obra para las actividades económicas y sobre todo el cobro de tributos. Él cobraba los tributos, o sea, los impuestos, y los mandaba a su audiencia más cercana, en este caso la de Lima. Pero al hacer esto, él le recaudaba el impuesto, él tenía a la mano todo lo que es los impuestos. Entonces el corregidor empezó a la ambición por parte del corregidor y empezó a hacer abusos, ¿no? Abusos hacia los indígenas, abuso hacia otros miembros mismos de la comunidad y sobre todo que ya no mandaba los impuestos a España, no llegaba a Lima y de Lima no se mandaba todo a España. Es por esa razón que los corregidores son eliminados y reemplazados por los intendentes. El corregidor cometía abusos constantes contra justamente contra la población, se quedaba con el excedente o con los impuestos pagados por los mismos indígenas de sus mercaderías, ¿no? Él repartía la mercadería a su conveniencia y solamente daba una pequeña parte para la corona española. Por esa razón, justamente, y otras más que todo económicas, la corona española manda a eliminar a los corregidores y se nombra lo que es, y se elimina este sistema de corregidor y son reemplazados por los intendentes, ¿no? Y aquí tenemos las intendencias, ¿no? Muchas veces dice que los corregidores preferían cobrar sus repartos de mercancía antes de que los impuestos correspondientes, es decir, no le mandaban nada a la central, y esto sería un motivo más para su eliminación en el siglo XVIII. Para el año 1700 ya estaba, para los años 1700 ya estaba eliminado los corregidores, ¿no? Y dan paso a los nuevos gobernantes, en este caso el intendente. Con el cambio de dinastía en España llegó una nueva forma de administrar las colonias, ¿no? Y en este caso ya no los corregidores, sino ahora los intendentes. Y ante tantas quejas de los abusos de los corregidores, nacen los intendentes, como se dice, para poder cambiar el sistema de gobierno. De esta manera, en el caso de los intendentes que forman las intendencias, se pudo hacer ya un reparto poco más equitativo del territorio del virreinato del Perú. Y esta se dividió en intendencias, lo que actualmente conocemos como regiones o lo que era antes departamentos, para la época era intendencias. Tenemos las intendencias de Lima, la intendencia de Trujillo, la intendencia de Tarma, la de Huamanga, la de Cusco, la de Huancavelica y Arequipa. Vean ustedes cómo eran las intendencias. Dista mucho de los departamentos que actualmente conocemos, ¿no? Lima, miren ustedes cómo era más grande. Tarma, lo que actualmente es parte de Junín, ¿no? Ahí tenemos Cerro de Pasco, ¿no? La Oroya, todo ello. Era, miren cómo era. Trujillo abarcaba todo ello, ¿no? Más allá de Tumbes y parte de Ecuador, ¿no? Lo que es actualmente Guayaquil, Loja, esas ciudades abarcaba Trujillo, la intendencia de Trujillo. Todo era el virreinato del Perú. Y toda esta parte que está a la derecha es la comandancia de Maynas, o la intendencia de Maynas. Vean ustedes, teníamos la intendencia de Puno, Cusco, Arequipa, Huamanga, lo que actualmente es Ayacucho, Huancavelica, lo que sigue siendo Huancavelica, y la intendencia de Tarma es bastante grande, ¿no? Supera lo que actualmente es parte de Junín, ¿no? Tarma era una intendencia, prácticamente un departamento, ¿no? Que abarcaba inclusive lo que es actualmente Ancash, parte de Cerro de Pasco, parte de Huánuco, ¿no? Junín, ¿no? Justamente ello, ¿no? Esa intendencia creció bastante, ¿no? Actualmente es más pequeña, no es parte del departamento de Junín. Tenemos a los cabildos. Este gobierno era básicamente en las ciudades, ¿no? Entonces, las provincias era el corregidor, que luego se cambió a intendente, y en las ciudades era el cabildo. Actualmente, el cabildo lo conocemos como la municipalidad. La municipalidad es lo que era activamente el cabildo. Casi no ha cambiado la forma de repartir el gobierno, en este caso el gobierno local, lo que es los cabildos, ¿no? Actualmente es la municipalidad lo que hace las mismas funciones de los cabildos de aquel entonces. Los cabildos, o también llamados ayuntamientos, eran órganos de gobierno local. Ellos daban los permisos para construir, ellos daban los permisos para poder hacer cualquier otra acción u obras, ¿no? Lo que actualmente hace el municipio, ¿no? Dar permisos, ¿no? Las famosas licencias, ¿no? Licencia de funcionamiento, igual. Ellos daban los permisos, sobre todo para construcción en aquel entonces.
Ellos se encargaban de repartir las tierras, dar títulos de propiedad de aquel entonces, ¿no? Títulos de posesión se le llamaban, ¿no? Y hacían lo mismo que actualmente se hace, ¿no? El municipio, ¿no? Guardar por la seguridad ciudadana, hacían caminos, carreteras, cárceles para los delincuentes, ¿no? Y mantener un buen estado era su misión, una buena ciudad era la misión de los cabildos. El cabildo estaba conformado por varios personajes, no era una sola persona, sino varias, las cuales debatían lo que era beneficioso o no para su comunidad. Ahora, los cabildos, que eran varias personas, tenían a una persona que recogía el impuesto del indígena, el cual era el cacique. Los caciques, o también llamados curacas, se encontraban en una situación muy difícil o comprometedora. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cobrarle a sus propios hermanos, ¿no? Su propia gente, ¿no? De sangre, ¿no? Cobrarles los impuestos, ¿no? Los caciques eran mal vistos de aquel entonces, ¿sí? De aquel entonces los caciques eran mal vistos porque hacían lo que los españoles querían, ¿no? Pero tenían una situación difícil porque tenían que cumplir o si no morían, ¿no? Si un cacique no cumplía lo que se le solicitaba, moría, ¿no? Principalmente decapitado. Los caciques inicialmente colaboraban con los corregidores y luego empezaron a colaborar con los intendentes. Recuerden que los corregidores y los intendentes son en dos épocas distintas, ¿no? Primero los corregidores, al tener muchos abusos, muchas irregularidades, son eliminados este sistema y ahora se van a llamar intendentes, ¿no? Los cuales crearon las intendencias. ¿Ok? Los caciques también eran odiados porque reclutaban a los indios para que justamente trabajaran en las minas, ¿no? Principalmente la mina de Potosí, en el Alto Perú, en aquel entonces todavía no se llamaba Bolivia, sino el Alto Perú, y los caciques se encargaban de reclutar a los indígenas para que vayan a trabajar, ¿no? En los primeros gobiernos de los virreyes, la mina de Potosí fue explotada indiscriminadamente y había un desorden total. Cuando, llega, cuando se llega a ordenar recién la mina de Potosí, ya había pasado 5 virreyes, ya habían pasado 5 virreyes, ¿no? Y el virrey que logra que la administración virreinal sea más ordenada, mucho mejor administrativamente hablando, fue el virrey Francisco de Toledo, el quinto virrey. El quinto virrey es el que hace las visitas toledanas y justamente da estas normativas, ¿no? Ya habíamos hablado de Francisco de Toledo. Muy bien, chicos. Tenemos justamente estas autoridades locales, ¿no? Comenzando por el virrey, la Real Audiencia, en ese orden. Tenemos el corregidor, el cual es reemplazado luego por las intendencias, ¿no? Corregidor, intendencia o intendente están a la par, por si acaso, ¿ya? Sino que las intendencias, repito, aparecieron después de los corregidores, ¿no? Ya que los corregidores cometían abusos y por eso fue derogado. ¿Qué hacían los regidores? La repartición de mercancía. Ellos no repartían adecuadamente la mercancía, se lo quedaban, luego la corrupción tremenda, ¿no? En el virreinato. Y luego los intendentes continuaban con la misma labor que el corregidor, pero de otra forma más, vamos a decirlo así, más práctica. ¿Ok? Se formaron las intendencias, las que actualmente son las regiones o departamentos. Y por último, los cabildos junto a los caciques. Los cabildos, nuevamente, es un gobierno local, que actualmente es el municipio, se llama municipio o municipalidad, y los caciques, que eran justamente indígenas, que colaboraban con los españoles. Eran bien odiados los caciques porque prácticamente se sometían a lo que los españoles daban, ¿no? Como orden. Muy bien, chicos. Entonces, resumiendo, vamos a ver la aplicación. ¿Ya? Muy bien, dice, 1, institución colonial que se ha mantenido hasta la actualidad como parte de la administración local. ¿Cómo se llama esto? Cabildo. A ver qué me contestó. Dos Sanjos, ¿no? Elton. Ujú. Sí, La ¿qué? D, creo. Ya, Elton. El cabildo, que actualmente, ¿cómo se llama? El municipio o municipalidad. Al día de hoy, el cabildo se llama municipio. ¿El cual, chico, está conformado por una persona? No, el que manda se llama alcalde, ¿no? Actualmente y tiene sus regidores. Igual ahí, el que manda era el cabildo, ¿no? El cabildo y tenía su gente, vamos a decirlo así, ¿no? Que apoyaba dichos dictámenes. Actualmente es el municipio, ¿no? Lo que era el cabildo. Pregunta número 2. Dice acá, muy bien, los ajos.
los Anjos. Dice acá, él es el representante del rey en América. Fácil. Virrey. El virrey, ¿no? El virrey era el representante del rey en América. Pero ya como le digo, esta es la razón de que por qué todos eran nombrados desde España, es el detonante de justamente de que suceda la independencia, ¿no? De las colonias. El mismo error cometió Estados Unidos, el mismo error cometió Holanda, el mismo error cometió casi todos los países que han conquistado otros, han cometido ese error, de que solamente podían ser gobernados por la gente de su país nada más. Por más que nacieran la nueva colonia, no eran considerados de la nación que era que la que invadía, ¿no? Muy bien, 3. El virreinato peruano representaba la máxima instancia de justicia. En el virreinato peruano representaba la máxima Real instancia de Audiencia. justicia. ¿Ah? Real Audiencia. La Real Audiencia, muy bien. Consejo de Indias no. En el Perú, Consejo de Indias no estuvo. El Consejo de Indias estaba en España, junto con la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Eran las dos instituciones más grandes junto con el rey, ¿no? Pero en las colonias tenemos al virrey y la Real Audiencia en segundo lugar, vamos a decirlo así. Pero la Real Audiencia también jugaba un papel fundamental porque él dictaba algunas normas para que lo que hiciera o no hiciera el virrey. Básicamente, el juicio de residencia es propiciado por el Congreso, ¿no? Bueno, en este caso por el Consejo, por la Real Audiencia. 4. Cuando finalizaba el gobierno de un virrey, este debía someterse a un La plenaria judicial. juicio de residencia. Cuando terminaba el periodo de un virrey, se tenía que analizar toda su obra, ¿no? Como decir, ¿qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo? ¿No? ¿Qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo? ¿Sí? Eso es justamente lo que se está pidiendo, ¿no? En el caso del virrey, hacía el juicio de residencia. ¿Qué cosa era el juicio de residencia? ¿Se acuerdan? Era justamente como una auditoría de ver cuáles fueron sus obras del virrey, tanto lo bueno y lo malo que hizo, ¿no? Como una evaluación, ¿no? A su gobierno como virrey. Muy bien. Pregunta número 5. Asistencia, voy a tomar asistencia. A ver, la 5, ¿cuál será la respuesta? La E, Cucaracas. ¿Cómo? ¿Guaracas? No, la E, Cucaracas. No, curacas, curacas, curacas. Los curacas. Ser un equivalente, los caciques o también llamados curacas, ¿no? Ok, ahí está. Seis. Autoridad que reemplazaba al virrey en caso de su ausencia. Autoridad que reemplazaba al virrey en caso de ausencia, no de muerte, porque en caso que muriera, la Real Audiencia lo reemplazaba. En cuando el virrey se iba, por decir de algún lugar, ¿quién lo reemplazaba? No es la Real Audiencia. ¿Quién lo reemplazaba? ¿Quién lo reemplazaba al virrey en caso de ausencia? ¿Cuál será la respuesta? La 6. La letra C. Real Audiencia. Corregidor. Profesor, y si no está el corregidor, el intendente. Una vez que
Recuerden que el corregidor y el intendente eran lo mismo, solo que cambió uno que cambió de nombre y por el tema de la corrupción, ¿no? ¿Ok? Vean ustedes acá, vean. Acá está, ¿no? El corregidor era el representante del virrey en las provincias. Este casi tenía las mismas funciones que el rey, pero en un territorio menor, ¿no? Sus funciones principales fueron organizar las actividades, ¿no? Y, mientras que la Real Audiencia, justamente, tenía como función asumir el gobierno del reino por la ausencia, incapacidad. Entonces acá es más relevante, perdón. Sí sería, acá estoy cometiendo un error. Gobierno, asumía el gobierno del reino por ausencia, incapacidad o muerte. Pensé Claro, que la era Real solo muerte. Audiencia. Pensé que era solo muerte. Mil disculpas. Es también ausencia o incapacidad, ¿no? ¿Qué significa incapacidad? ¿Qué tal si el virrey, no sé, pues le daba un ataque, algo, un ataque de locura, ¿no? Entonces ahí se considera incapaz al virrey de poder ejercer, o de repente le daba un derrame cerebral, ¿no? Según está documentado de algunos virreyes, que le dio derrame cerebral o demencia senil, ¿no? Entonces ya no podría estar ejerciendo el cargo, o sea, ya no tenía la lucidez para ejercer, eso se llamaba incapacidad, ¿no? Incapacidad. Entonces acá sí, vamos a corregir, mil disculpas, no es el corregidor, es la Real Audiencia, ¿no? Corrigiendo, corrigiendo esto. Pensé que era solamente al morir nada más. No, es también por la ausencia, incapacidad o muerte del virrey. La Real Audiencia asumía el gobierno. ¿Ya? Pregunta 7, ¿cuál sería? Corregidora, ahora sí corregidor. Ahora sí me siento sería corregidor. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo sería acá? El Corregidor. corregidor. Ya está. Problema número 8. Ya está. La clave está que dice que se crearon en el siglo XVIII y reemplazaron. ¿Qué cosa fue reemplazado? Y a la par, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Los corregimientos solo duraron hasta el siglo XVII y a partir del siglo XVIII corrieron las intendencias. 9. El virrey debía redactar informes de lo que ocurría en el virreinato durante su gestión. A este documento, ¿cómo se le conoce? Claro, eran las memorias, ¿no? Él redactaba y en las memorias se daba todo ello. Pero servía para las memorias del siguiente virrey. Y por último, la 10 no es una autoridad virreinal. Curaca, Curacas. Curaca. La D. No, sí era el curaca o curaca, sí. No era una autoridad virreinal. El curaca, a ver, espérate, era cacique o curaca, sí era una autoridad, pero vamos a ver lo de menor rango. Profesor, ¿corregidor era? ¿Cuál? ¿Corregidor era utilidad? El corregidor, sí. El corregidor sí era una autoridad. Claro, por eso sale en las 7. En este caso, el Consejo de Profe, es Indias, que sería creo que Curacas, porque si nos ponemos a empezar, era más, bueno, el Curacas era el líder de los era parte del indígenas virreinato, local. era una autoridad virreinal. Acá la respuesta es el Consejo de Indias.
porque el Ah, Consejo claro, de es Indias español. era la autoridad española. El Consejo de Indias solamente era en España, ¿sí? Y la Real Audiencia era en el virreinato, por eso dice autoridad virreinal, o sea, en las colonias. El Consejo de Indias no tenía, bueno, de ahí mandaba a las colonias, sí, pero en las colonias era el virrey, la Real Audiencia, el curaca, el corregidor, todos ellos. Entonces, la 10 sería la letra B. Bien, para terminar, tenemos la actividad de extensión, 4 preguntas muy sencillas, y la actividad de evaluación que habla de un corregimiento, ¿no? Y algunos documentos que tienen que definir. ¿Ok? Así que no hay mucha dificultad con ello, ¿no? Respecto al tema 5, como le digo, en horas de la tarde estoy haciendo la grabación de ello, y la asistencia lo voy a tomar como la asistencia de hoy, ¿no? De este tema 4, ¿no? Ok, chicos, gracias por su asistencia. Me da gusto que hayan participado. Carlita, Zoe y sobre todo Yailton, que son los que más participan. Por favor, Joangeli, Melanie, participen también, ya sea por a través del chat o a través del micrófono. No se preocupen si se equivocan, ¿no? Lo que me importa es que participen. Y si hay errores, es justamente mejor, porque tenemos que corregirlos acá en las clases, porque ya en el examen sí, ya no hay muchas correcciones. Tienen que estar yendo con seguridad. Listo, chicos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta luego. Tengo un día.